cómo incorporar esa estructura en su manejo del caso. Cosa que mañana nuevamente les voy a enseñar cómo aplicar eso en un relato, que me parece a mí ser la columna del asilo, el primer paso significante, y en uno dominar cómo aplicar eso en un relato, poco a poco uno puede empezar a sacar cómo aplicar eso en una consulta preliminar, en llenar el formulario, en pedir evidencia, en preparar un cliente para un juicio, en presentación del juicio, porque la verdad es que esos 4 elementos existen durante la totalidad del caso y son aplicables en la totalidad del caso. Pero eso ya lo cubrimos mañana más detalle. Ahora hablemos un poco acerca de lo que vinimos a hablar, de qué es asilo en el contexto defensivo. Vamos a cubrir lo básico. ¿Qué es un asilo defensivo? Un asilo defensivo es un asilo presentado en defensa. ¿En defensa qué? Pues en defensa su deportación. ¿Y cómo es que a usted lo buscan deportar? Pues frente a un tribunal, una corte de inmigración. Entonces, ¿cuál es la definición simple? Un asilo defensivo es un asilo en defensa de deportación, o más simplemente puesto, un asilo defensivo es un asilo que se presenta en la corte de inmigración. El asilo afirmativo es el otro, el que se presenta con USCIS, pero el asilo defensivo se presenta en la corte de inmigración. Cuando se presenta el caso de asilo defensivo, aplica la misma regla que aplica en el mundo afirmativo. Todos los asilos se tienen que someter antes de cumplir un año en este país. Todos los asilos se tienen que introducir antes de cumplir un año en este país. El asilo defensivo se presenta en el mismo formato que el asilo afirmativo, es decir, no en la misma formato de presentación. La presentación la vamos a cubrir mañana, lo que es el Notice of Filing, la tabla de contenidos, pero a lo que me refiero yo es que se presenta en el mismo formulario. El formulario es la I-589. Como punto preliminar les voy a contribuir desde ahora, el asilo defensivo en corte solamente se puede presentar en papel. No se puede hacer la presentación online de un asilo defensivo. Solamente en papel. ¿Cómo es que una persona llega a encontrarse en un proceso de corte de inmigración? En un proceso donde ellos tienen que buscar alivio por medio de presentación de un asilo defensivo. Las 3 maneras más comunes que uno termina o acaba en corte de inmigración es, número 1, ¿cómo entró usted al país? Si usted entró al país de una manera ilegal, usted va para corte de inmigración. Obviamente, esto es solamente personas que entraron de forma ilegal y fueron procesados por inmigración. Si usted no fue procesado por inmigración, pues ¿cómo van a saber usted quién es y en dónde está para meterlo a usted a corte? Estos solamente son personas que entraron ilegal y fueron procesadas por inmigración. Número 2, si usted sometió un asilo afirmativo después de haber entrado aquí con visa y a usted lo entrevistan en ese asilo y se lo niegan, usted va para corte de inmigración. Otra manera como usted puede entrar a corte. Y la tercera manera común como usted entra a corte es producto de un arresto o acción de ICE. Si usted se mete en un problema de manejar bajo la influencia de alcohol, violencia doméstica, lo que sea, y a usted la policía después de procesarlo lo refiere con ICE y usted no tiene aquí estatus inmigratorio, ICE lo va a meter a usted a una corte de inmigración para ser procesado para deportación. El proceso de deportación es un proceso que lo tenemos que entender íntimamente desde ahora.
En el proceso de deportación, entiendan de que existen dos agencias principales. El Department of Homeland Security y el Departamento de Justicia. Bajo el Department of Homeland Security es que existe ICE, CBP, la Policía Fronteriza, USCIS, todo eso es Department of Homeland Security a la mano izquierda. A la mano derecha tengo yo la Corte. El Department of Homeland Security en el contexto inmigratorio, hagan de cuenta que es un policía. Y la Corte es la Corte, el Departamento de Justicia. El inicio de un proceso de deportación empieza con el Department of Homeland Security emitiendo un documento llamado el NTA. El NTA es lo equivalente a un ticket cuando usted lo para un policía por manejar a alta velocidad. El policía le emite a usted el ticket. Usted es la primera persona, aparte del policía, que va a recibir el ticket. ¿Correcto? En el momento, en el instante que el policía le ha entregado a usted el ticket, ¿quién no tiene ese ticket? Pues la Corte. ¿Por qué? Porque todavía no se lo han hecho llegar. El policía acaba de emitirlo, se lo acaba de entregar a usted. Ya luego, él se lo hace llegar a la Corte. Lo mismo pasa en el mundo inmigratorio. El Departamento de Seguridad Interna lo para a usted y le entrega un NTA. ¿Quién es la primera persona que va a tener ese NTA? Su cliente. De ahí, ¿quién sigue? La Corte. Usted tiene un proceso de deportación abierto en el momento que el Departamento de Seguridad Interna envía el NTA a la Corte y la Corte lo recibe. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Y por qué les quiero decir de que esto es importante? Porque ¿cuántas veces han trabajado ustedes con una persona que les llega con este documento a decirles: yo tengo corte la próxima semana? Está ahí puesto mi NTA. Es más, el ejemplo que está en pantalla tiene corte noviembre 3 del 2021 a las 8 de la mañana. Estoy apurado, estoy estresado, yo tengo corte la próxima semana, mi NTA lo dice, pero nosotros ¿qué sabemos? Si quieres aprender más sobre el proceso del asilo defensivo, no te puedes perder el próximo taller de asilo defensivo dirigido tanto en su parte teórica como práctica por el abogado en inmigración Felipe Montoya. Te esperamos en nuestro próximo curso de asilo defensivo.